ni cuento cuántos años, Heriberto, más de 15, ¿verdad? 14. 14, más de 14 y algo, casi a los 15, atinando los 15, Heriberto con nosotros, de ayuda migratoria y bueno, asesoría migratoria, donde usted puede encontrarlos desde ya les doy los números para que se pongan buxos caperuxos, tv.ayudamigratoria@gmail.com y a través de redes sociales, Ayuda Migratoria en Facebook y Twitter, @migracionsb, o sea, no se equivocaba uno, Heriberto, contigo. O sea, aquí uno ya sabe, o sea, ya sabe quién es Heriberto. Así que, bueno, ahí está, 22 98 96 85 y 86 y 79 20 09 63 para cualquier WhatsApp. Tengo que hacer la introducción. Es mi última sección contigo, pero te quiero decir que te quiero, hombre. Gracias, te quiero gracias, mucho, Gigi. te quiero mucho. Bueno. Así que, bueno. Bueno, tu último día, ¿ah? ¿Sí? Aquí, bueno. Después de tantos años de recibimientos bonitos. Esas introducciones que te doy, así ¿verdad? es. Llenas de amor y también mucha energía, así es. Gracias. Si ando chocolates porque aquí me Te dan felicito, chocolate. nuevos horizontes, eso es lo más importante. Nuevas cosas bonitas. Dice Heriberto, a criar se ha dicho. Me dicen, ay, le dio Heriberto, Dios guarde. Ese es el trabajo más importante que puede tener una mamá, o los padres. Criar a sus hijos, así es. Te quiero mucho y bueno, gracias. Como siempre hoy no va a ser la excepción de tener un tema interesante e importante y es, ¿se puede renunciar, Heriberto, a la residencia permanente en Estados Unidos? Claro que se puede renunciar. Muchos se preguntarían algo que tantos millones quieren, ¿por qué uno va a renunciar a su residencia? ¿Por qué hacerlo? Es lo que yo le pregunto a mis clientes cuando vienen y me dicen, mire, ya no quiero tener la residencia, quiero vivir aquí en El Salvador, ¿qué puedo hacer? Yo lo primero que le digo es, piénsalo bien. Piénsalo bien, hay tantos que quieren esa tarjetita, ese green card, esa residencia permanente en Estados Unidos, los más de 14 o 15 millones que están indocumentados, y tú quieres renunciarla. Entonces le digo, piénsalo bien porque ha habido personas que se han arrepentido después, pero sí, se puede renunciar a la residencia de Estados Unidos. Es un proceso legal, un proceso que se hace por medio de la Oficina de Migración y créalo o no, muchos lo hacen. Muchos renuncian a su residencia para poder obtener una visa porque su vida no la quieren hacer en Estados Unidos, su vida la quieren hacer en su país de origen. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto a seguir? Pero antes me gustaría preguntarte, ¿por qué se llega a esto? O sea, ¿qué cosas hace que alguien pueda tomar una decisión a renunciar a una residencia? Hay diferentes razones, pero la que te puedo decir que más común son personas mayores. Cuando yo estaba en la oficina de migración en la Embajada Americana, estoy hablándote ya que salí de la oficina en 2006, llegaban, me acuerdo, 50, 60 personas, tal vez más, durante el mes a renunciar a su residencia. La mayoría eran personas ya de tercera edad, personas que obtuvieron su residencia hace años, que ya se cansaron de vivir en Estados Unidos y ya quieren vivir aquí en El Salvador, ya son jubilados y querían vivir aquí. Otros son padres de hijos ciudadanos que le hicieron procesos de residencia, pero que ellos no la querían, que ellos por los hijos se dejaron llevar del deseo de los hijos tenerlos en Estados Unidos, pero cuando llegaron allá se vieron entre cuatro paredes. Tú sabes que la vida en Estados Unidos es diferente a la vida en El Salvador. La gente trabaja yo no digo de sol a sol, yo digo de luna a luna, desde temprano hasta tarde. Entonces los hijos pasan trabajando, los padres pasan encerrados en sus casas. Durante el frío es bien difícil para muchas personas también, especialmente si son mayores. Entonces tú ves, la persona que más renuncia a su residencia son personas ya de tercera edad, mayores, así es. Pero entonces, por ejemplo, también te hacen que vivas mucho tiempo allá y no puedes regresar, ¿o cómo es la cuestión? Pero es que si tú eres residente permanente de Estados Unidos, la ley migratoria es específica en decir que tú debes vivir más de la mitad del tiempo dentro de Estados Unidos. Para eso obtuviste la residencia, para residir permanentemente en Estados Unidos. Mira, la semana pasada comenté varios ejemplos, que estábamos hablando del permiso de reentrada la semana pasada para no perder la residencia, pero hoy vamos a hablar de gente que quiere renunciarla. Entonces, muchas personas de mis clientes viven 7 meses en Estados Unidos, se vienen 5 meses aquí. O 4 allá y 3 aquí, pero siempre traten de pasar más tiempo dentro de Estados Unidos, porque esa es la ley, pasar más de la mitad del año dentro de Estados Unidos. Primeramente eso te beneficia para no perder la residencia, te beneficia para poder obtener la ciudadanía, porque cuando aplicas para ciudadanía debes demostrar que has vivido más de la mitad del tiempo en Estados Unidos y así por el estilo. Entonces, esa es la ley migratoria, vivir más de la mitad del tiempo allá. Me encanta porque eso significa de que las personas ya están enteradas de, o sea, no es como que se les escape, ay,
hemos sacado esto de la nada, sino que ya están enteradas. La ley está escrita, así es. La ley está escrita. Así Entonces, es. ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder realizar? La persona que quiere renunciar a su residencia, que ya se decidió, hay que llenar un formulario, se llama I-407, se llena ese formulario. Hace un año atrás ese formulario lo solicitamos localmente, esa renuncia la solicitamos localmente aquí en la Embajada Americana mediante la Oficina de Migración. Se llenaba el formulario, se le hacía una cita a la persona aquí en la oficina de USCIS en la Embajada Americana, llegaba, renunciaba, le entregaban copia de ese formulario y posteriormente aplica para visa. Entonces, pero ya no se puede hacer de esa manera. Hoy ese formulario hay que aplicarlo a la oficina de USCIS en Estados Unidos. Entonces envía a migración, el tiempo es más largo, se tarda. Antes de la pandemia estábamos tardando 4 meses en obtener el formulario de regreso. Ya retrasaba el proceso de visa. Ahora, post pandemia, creo que va a tardar mucho más. Yo calculo 6 a 8 meses en lo que la persona le puedan regresar el formulario I-407 ya firmado, ya que diciendo ya renunciaste a tu residencia. Entonces es el procedimiento, someter el formulario a migración con la tarjeta original, si la tienes, para que ya migración te renuncias, lo digitas en el sistema de migración y ya puedes aplicar para tu visa porque ya renunciaste. Heriberto, ¿no te queda como un mal récord para, por ejemplo, solicitar visa de turista o algo para poder ir nuevamente? No, el que renuncias a tu residencia no va en contra tuya. Tú lo que estás diciéndole a migración es, yo no vivo en Estados Unidos, por ende, no quiero ser residente. Estás haciendo legalmente lo que es establecido por ley. Otras personas hacen maniobras con la residencia para no perderla, utilizan la tarjeta como una visa, ya vamos a hablar de eso, pero la manera legal de que tú puedas vivir aquí en El Salvador si eres residente es, bueno, ya renunciar, seguir el proceso de ley, renunciando a la residencia y posteriormente aplicar para visa, y con la esperanza de que el cónsul te dé esa visa si llena los requisitos. Esa es la clave aquí. Entonces, ¿qué dice la ley migratoria sobre cuánto tiempo, así sería, cuánto tiempo deben vivir los residentes en Estados Unidos? Que es lo que hablábamos, así ¿verdad? Es lo que hablábamos. Más de la mitad del tiempo. Más de la mitad del tiempo, y muchas personas tal vez, como tú lo decías, no aguantan el frito, en este caso los adultos mayores, o tal vez hay nuevas decisiones que se toman en familia y pues así es, tienen que estar aquí. Así es. Ahora bien, ¿puede una persona, escucha bien, que renuncie a su residencia obtener algún proceso migratorio en el futuro, aparte de la visa de turista? Por ejemplo, me fui porque estaba casado y me enamoré. Yo digo, sabes que un enamorado hace unas tonteras, niña. Pero bueno, ese no es el punto. Dicen que el amor es ciego, pero no tuerto, ¿verdad? Así es. Y que uno, ya me quiero El Salvador porque allá encontré el amor de mi vida. La cosa es que el amor de su vida no era el amor de su vida y se quiere volver. Así es. ¿Es posible eso? Claro que sí, es posible. Ahora mismo te puedo dar ejemplo. Yo tengo 2 personas en la actualidad, que una es cónyuge de un ciudadano y otra es madre de un ciudadano, que habían renunciado a su residencia hace años y le estamos haciendo un proceso de residencia, un ajuste de estatus, otra petición. Entonces, la mamá del ciudadano ingresó a Estados Unidos, ingresó solamente porque iba en un tiempo de vacaciones, se tuvo que quedar en Estados Unidos por la pandemia, y se decidió, después que comenzó la pandemia, que le íbamos a hacer un proceso de ajuste de estatus para que ella se quedara en Estados Unidos y no regresar. Está en ese proceso ahorita para obtener la residencia nuevamente cuando ya había renunciado. Y lo mismo la cónyuge de ciudadano, ella había renunciado a su residencia hace años, se casó con un ciudadano y ahorita le estamos haciendo el proceso de residencia a ella. Entonces, no afecta el que puedas obtener tu beneficio migratorio si tienes a alguien que te pueda peticionar. No es tú decir, mire, yo era residente y renuncié, ya quiero nuevamente. No, es si alguien te puede peticionar, que usualmente los procesos más rápidos son cónyuge de ciudadano, padre de ciudadano, hijo de ciudadano menor, son los rápidos, o cónyuge de residente, puedes obtener tu residencia en un corto tiempo. Ahora, si ya decides, renuncias a tu residencia y tu padre es ciudadano, pero tú eres ya casado y renunciaste, que tengo un caso similar, que la persona renunció a su residencia, se casó y ahora quiere la residencia nuevamente, es un proceso que va a tardar 12 años en obtener la residencia. Pero sí se puede obtener beneficios migratorios en el futuro, aunque haya renunciado. Buenísimo. Esa es la respuesta, así es. ¿Cómo o cuál podría ser tu consejo para aquellas personas que son residentes y viven en El Salvador y pueden llegar a hacer un mal uso de su residencia? Mira, hay miles de personas allí que utilizan la tarjeta de residencia como una visa. Y eso es incorrecto. Yo conozco personas que por 20 años han estado viajando a Estados Unidos con residencia. Cada 6 meses llegan a Estados Unidos, que le ponchen su pasaporte, donde se van y se regresan.
Durante todo ese tiempo, muchos han sido afortunados que no le ha tocado a un oficial de migración de los más difíciles y los pone bajo un proceso migratorio. Pero llega el momento que la persona llega a Estados Unidos, después de haberlo hecho por mucho tiempo, llega a Estados Unidos y se enfrenta a la dura realidad, que el oficial le dice, no, tú vives en El Salvador, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí él te da las opciones, o renuncias, que es voluntario. Renunciar en el puerto de entrada es voluntario, el oficial tiene esa opción. Te puede recomendar que renuncies, él no te puede quitar la residencia, solo un juez puede remover la residencia. O él te puede someter a un proceso migratorio. Entonces, si tú le dices, yo no quiero renunciar, me quiero someter a un proceso migratorio, él remueve la tarjeta, se queda con ella y ya te somete a un proceso migratorio para que te citen con un juez de migración. Y el juez de migración va a decidir si te quita la residencia o no. Ahora, lo que se enfrentan muchos es que solamente van por 2 semanas. Tienen su vida hecha en El Salvador, sus trabajos, sus familias y no quieren quedarse mucho tiempo. Si a ti te someten a un proceso migratorio, quiere decir que vas a estar meses en Estados Unidos. Entonces la mayoría decide renunciar en ese momento a su residencia y ya te permiten ingresar, te dan 30 días para ingresar a Estados Unidos y ya tú te regresas a El Salvador posteriormente. Entonces, la recomendación que le puedo dar es, si usted vive en El Salvador y es residente y no quiere perderla, bueno, primero hacer lo que dijimos la semana pasada, pedir un permiso de reentrada. Pero si ya no decide vivir en Estados Unidos y lo que quiere es poder viajar a visitar familiares, es renuncia a su residencia y saque su visa de turista, para que así pueda seguir viajando a Estados Unidos. Y muchos me dicen, mire, cada vez que viajo es un nerviosismo, un problema con los oficiales de inmigración. Sí. Si tienes tu visa no vas a tener ese problema. Entonces, no, y también igual el nerviosismo siempre existe. Eso sí. Aunque haya todas las cosas, siempre existe. Y de verdad que lo más importante es poderse asesorar, Heriberto, pero a mí me encantaría que dieras últimos consejos de cómo utilizar de mejor manera las residencias. Mira, la residencia es para vivir en Estados Unidos. Si usted no vive en Estados Unidos, ahí tiene que pensar qué va a hacer. Para que no sea apresurada su decisión, bueno, saca un permiso de viaje, un permiso de reentrada que le permite 2 años vivir aquí, lo puede renovar otra vez y así no pierde la residencia. Pero si ya está decidido que su vida la tiene en El Salvador y no va a regresar a vivir a Estados Unidos, es renunciar a su residencia. Pero si usted sigue viajando con esa residencia como si fuera una visa, se va a enfrentar a una pesadilla en el puerto de entrada tarde o temprano, y es lo que yo quiero evitar a las personas, que se enfrenten a esa pesadilla. Así que tiene la opción, renunciar a su residencia y sacar visa, o sacar un permiso de reentrada para poder seguir viajando sin problemas y tomar la decisión en el futuro si va a renunciar a ella o no. Pero eso es lo más importante, así, no seguir viajando porque le causa muchos problemas. Hoy más que nunca he visto en mi oficina muchos casos de personas que se están enfrentando a la dura realidad durante la pandemia. Aunque los oficiales de migración consideran que vivimos en una pandemia, él puede detectar si la persona es residente y está viviendo fuera de Estados Unidos. Y es lo que queremos evitar, las personas que se enfrenten a esos problemas en los puertos de entrada. Miren, ¿bien? De verdad que es una inversión poder asesorarse junto a Heriberto. Si usted lo puede hacer, hágalo. Hágalo, 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 porque después, realmente cuando hablamos de esas residencias, esas visas, por ejemplo, la SB-1, ¿así está bien? ¿La dije bien? La SB-1, así es. Ese es un proceso migratorio que es importante que lo hayan mencionado, Gigi. Mira, durante la pandemia muchas personas se quedaron en El Salvador que son residentes. Sí. Digamos, un residente que tal vez vivía en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, pero se vino a El Salvador durante noviembre o diciembre a pasar el invierno. Y su idea era regresarse a Estados Unidos tal vez marzo o abril. Pasar los meses de invierno aquí y regresarse. Ya no pudo regresar. Pero él estaba permanentemente viviendo en Estados Unidos la mayoría del tiempo. Como son mayores de edad, muchas de estas personas no han viajado por miedo. Ya tal vez ya estamos a fin de diciembre, si vinieron en noviembre del año pasado, ya llevan 1 año o más en El Salvador. Cuando tú ya has pasado más de 1 año fuera de Estados Unidos y eres residente, has abandonado tu residencia. No la has renunciado porque no has firmado un documento, pero la abandonaste después de 365 días. Muchos creen que ya lo perdieron todo, que ya no pueden regresar. No es cierto. Para eso está ese proceso SB-1, que es visa para residentes de regreso. En inglés se llama Returning Residence Visa. Entonces, ese proceso se hace por medio del consulado. Si uno tiene que demostrar bajo este proceso SB-1, se hace el formulario DS-117 creo que es, y tiene que hacerse un examen médico, se somete a la embajada y la embajada
va a tomar en cuenta la evidencia. Si tú demuestras que tú viniste y te quedaste por causas ajenas a tu control, y tienes evidencia que tu vida la tenías en Estados Unidos, entonces te pueden hacer el proceso de visa de residentes de regreso y así puedes obtener tu residencia nuevamente. Es un proceso que muchos desconocen, pero sí existe. La visa SB1. Y si usted se quedó aquí, que yo ya tengo varias personas que he hablado con ellos, se quedó aquí durante la pandemia como residente, no pudo regresar o todavía no ha podido regresar y lleva más de un año, tenemos este proceso disponible para que usted se pueda someterlo a la embajada americana. Lo vuelvo a repetir, tener evidencia que la idea suya era regresar. Se quedó aquí por causas ajenas a su control y así por razones inevitables que tenemos, que es la pandemia, y ahí le podemos ayudar con ese proceso nosotros también a las personas. Buenísimo. ¿Okay? Los teléfonos 2298, 96, 85 y 86. También 2298, 93, 30. Voy a estornudar. 7920. 7920-0963 y 7736-4852. Y también hay un teléfono que atienden en Estados Unidos, que es el código de área 703-636-5906. Está apareciendo también en pantalla los teléfonos de acá. Y si usted dice, ay, no caché, no encontré un lapicero, porque eso nos pasa mucho, que cuando queremos lapicero no encontramos lapicero, no se preocupe, porque usted se va a las redes sociales, busca en Facebook como Ayuda Migratoria y también a través del correo tv.ayudamigratoria@gmail.com y en Twitter @migracionsb. Así es. Ahí está. Así que bueno, se vienen sorpresas, Heriberto. Te quiero mucho. Igualmente, Gigi, gracias siempre y te deseo lo mejor. ¿Oíste? Gracias, Heriberto. Heribertísimo. Vamos a una pausa y regresamos con Hola El Salvador y sorpresas con Aina Yancy.